Querida comunidad de YouTube, esta es la historia de Pegaso, el caballo alado, nacido de la sangre de Medusa, peleó en batallas con Perseo y Belerofonte, un héroe que lo montó para derrotar a la quimera, una bestia feroz con partes de león, cabra y serpiente. Por favor, apóyenos dando like al video y suscríbanse al canal. Titulan Pegaso, el caballo alado MIT o LOG y C. O el cielo se tiñó de un rojo violento sobre los confines del mundo, donde el océano se funde con el abismo eterno, un lugar donde la realidad se desdibuja y los mitos cobran aliento. En la isla de las Gorgonas, el silencio era una pesada losa rota, solo por el siseo de las serpientes que coronaban la cabeza de Medusa. Perseo, el semidios cuya vida pendía de un hilo de bronce, avanzaba de espaldas, con los ojos fijos en el reflejo de su escudo. El aire estaba saturado de un olor a azufre y a mar antiguo. Con un movimiento coreografiado por los mismos dioses, la hoz de diamante descendió. El corte fue limpio, pero las consecuencias fueron sísmicas. De la garganta cercenada de la Gorgona, en una explosión de energía divina que desafiaba las leyes de la naturaleza, la sangre no solo regó el suelo, sino que se transmutó. El primer destello fue dorado en Chryser, el gigante de la espada de oro. Emergió con la fuerza de un volcán, un guerrero nacido de la agonía con una mirada que reflejaba un destino, de conquistas y linajes oscuros. Pero tras él, con un relincho que rasgó el velo del firmamento y sacudió los cimientos mismos del Olimpo, surgió Pegaso. Era un semental de una blancura tan pura que hería la vista, una criatura cuya piel parecía tejida con la espuma de las olas y la luz de las estrellas. Sus alas, inmensas y poderosas, se desplegaron con el estruendo de una tormenta de verano, sacudiendo gotas de sangre que, al tocar la superficie de las fuentes del océano, se convertían instantáneamente en flores de sal y espuma. Chryser y Pegaso, hermanos de sangre pero de naturalezas opuestas, se miraron por un breve instante bajo la luz crepuscular de la isla. El gigante empuñó su espada dorada, representando la fuerza bruta y la guerra que vendría, mientras Pegaso batió sus alas, reclamando el aire como su verdadero reino, el símbolo viviente de la libertad que nace del dolor. Perseo, aún con el corazón latiendo desbocado y la cabeza de Medusa goteando en su zurrón, comprendió que su única esperanza de sobrevivir a las hermanas de la Gorgona, Steno y Euríale, que ya despertaban con gritos de furia que resquebrajaban las rocas, era ser alado. El héroe saltó sobre el lomo de la bestia en un acto de desesperación y audacia. En ese momento, la conexión fue eléctrica. El primer jinete y el primer vuelo se fundieron en una danza de evasión y adrenalina pura. Pegaso no corría, él cortaba la realidad. Esquivaron las garras de las Gorgonas en una persecución frenética entre las nubes cargadas de electricidad, donde la velocidad del corcel convertía el viento en cuchillas y el horizonte en un borrón de colores imposibles. Perseo sentía la potencia de los músculos de Pegaso bajo él, una fuerza elemental que no buscaba la gloria del hombre, sino el simple placer de la existencia, sin cadena. Sin embargo, el espíritu de Pegaso era demasiado vasto para ser contenido por la gratitud de un héroe. Tras dejar a Perseo en tierras seguras, el caballo buscó la soledad de las cumbres sagradas, lejos de las ambiciones de los mortales que veían en él una herramienta y no un milagro. Su vuelo lo llevó al monte Helicón, el hogar de las musas An. Al aterrizar, el impacto de su pezuña no fue un simple golpe, fue un acto de creación. Del suelo rocoso, allí donde su pata golpeó con la fuerza de un rayo, brotó la fuente Hipocrene. No era agua lo que emanaba de la tierra, sino la esencia misma de la poesía, un líquido que vibraba con la frecuencia del universo. Las musas, guardianas de las artes, rodearon al corcel con cantos que detenían el curso de los ríos. En Pegaso, ellas encontraron su tótem, el emblema de la inspiración artística que solo llega a aquellos que están dispuestos a volar por encima de la miseria humana. Pegaso se convirtió en el guardián de la belleza, una criatura de paz que solo deseaba pastar en los prados de la eternidad. Pero el destino de los seres extraordinarios siempre está ligado al conflicto. En Corinto, la ambición fermentaba en el corazón de Belerofonte. Joven, apuesto y atormentado por un deseo de grandeza que rozaba la locura, Belerofonte no buscaba la inspiración de Pegaso, sino su poder. Siguiendo las intrigas de la corte y los consejos de los adivinos, el héroe esperó junto a la fuente de Pairín. La tensión en el aire era palpable. El silencio solo era interrumpido por el latido del corazón de Belerofonte. Entonces,
descendiendo como un rayo de luna, Pegaso apareció. El héroe, armado con una brida de oro puro, entregada por Atenea, en un sueño cargado de simbolismo, se lanzó sobre la criatura. La batalla por la voluntad fue feroz. Pegaso se encabritó. Sus alas golpearon el aire creando ráfagas que derribaban árboles, y sus relinchos eran gritos de una libertad que se resistía a ser domada. Pero la magia de la brida era absoluta. Al sentir el oro en su boca, la furia de Pegaso se transformó en una sumisión melancólica. Había sido capturado por la astucia humana, y esa unión marcaría el inicio de una era de tragedia y fuego. El conflicto escaló cuando el rey de Licia, atrapado en una red de mentiras y envidias palaciegas, envió a Belerofonte a una misión que todos consideraban un viaje sin retorno, a destruir a la quimera. Esta no era una bestia ordinaria, era una aberración de la naturaleza que devoraba el reino con su aliento de fuego. Pegaso, sintiendo el miedo de su jinete, voló hacia el este. La batalla final ocurrió sobre los picos escarpados de Licia. La quimera emergió de su caverna una cabeza de león rugiente que escupía llamas capaces de derretir el hierro, un cuerpo de cabra que le daba una agilidad sobrenatural y una cola de serpiente cuyo veneno corroía la piedra. El dinamismo del combate fue sobrecogedor. Pegaso realizaba maniobras imposibles, giros de 360 grados en el aire, para evitar las ráfagas ígneas que chamuscaban sus plumas blancas. Belerofante, desde su lomo, lanzaba flechas, pero la piel de la quimera era más dura que el bronce. El drama alcanzó su clímax cuando el héroe, en un giro inesperado de ingenio nacido del pánico, colocó un bloque de plomo en la punta de su lanza. En un descenso suicida, Pegaso se lanzó directamente hacia las fauces abiertas del león. El calor del aliento de la bestia fundió el plomo instantáneamente, y al cerrarse sus mandíbulas, el metal líquido fluyó por su garganta, asfixiándola y quemando sus entrañas. La quimera cayó, un amasijo de fuego y carne, pero la victoria fue el principio del fin. La soberbia de Belerofonte creció hasta oscurecer su razón. Se creyó un dios, un ser por encima de la mortalidad, y ordenó a Pegaso volar hacia la cima del Olimpo, la morada prohibida. Pegaso, que aún conservaba la pureza de su origen, sentía la blasfemia en cada batir de alas. Zeus, observando desde su trono de nubes, no permitió la afrenta. Con una ironía divina, no envió un rayo, sino un humilde tábano. El insecto picó a Pegaso bajo la cola, y el dolor, sumado al asco por la arrogancia de su jinete, hizo que el caballo se encabritara con una violencia que ninguna brida pudo contener. Belerofonte fue arrojado al abismo, cayendo durante días hasta quedar ciego y tullido, vagando por la tierra como un recordatorio de que los hombres pueden montar la inspiración, pero nunca poseerla. Pegaso, libre al fin, continuó su ascenso. Al llegar a las estancias celestiales, Zeus lo recibió no como un animal, sino como el portador de sus rayos. Su capacidad para volar se convirtió en la medida de todas las cosas elevadas, y su figura fue grabada en la bóveda celeste. Hoy, cada vez que un artista siente el chispazo de una idea, o un poeta escribe un verso que desafía la gravedad, es el eco del galope de Pegaso el que resuena en su alma, recordándonos que la verdadera libertad tiene alas, y siempre busca el camino de regreso a las estrellas.